Hoy vamos a hablar de cómo calcular el precio de venta de tus productos tejidos, ya sean amigurumis, prendas de vestir o accesorios. Vamos a romper el mito de multiplicar el valor de los materiales por 3. Asimismo, vamos a dar el precio de venta de una forma rápida y sencilla. Hola, mi nombre es Rita y te doy la bienvenida a mi canal de tejido Maya Crocheta. Calcular el precio de tus productos tejidos no tiene por qué ser una tarea difícil. Incluso debe ser práctico, fácil y rápido. Y antes de comenzar este video, me gustaría hablar sobre 2 términos muy importantes que debemos de tener en cuenta. El primero es la eficacia. La eficacia es lograr nuestros objetivos propuestos. Esto lo vamos a llevar a nuestro emprendimiento de tejido. Sería lograr tejer un producto que un cliente nos ha encargado de una manera óptima. Y para esto necesitamos tener experiencia, ya que en base a la experiencia vamos a realizar correctamente este pedido cumpliendo los estándares que el cliente desea y asimismo podemos dar soluciones inmediatas cuando se nos presente algún tipo de problema. El segundo término es la eficiencia. La eficiencia es utilizar adecuadamente nuestras herramientas para poder cumplir nuestros objetivos propuestos. Llevándolo esto nuevamente a nuestro emprendimiento de tejido significa utilizar adecuadamente nuestra herramienta principal, que es el tiempo. Es decir, que tenemos que utilizar adecuadamente el tiempo para tejer nuestros productos, concentrarnos específicamente en el tejido, sin distracciones. De esta forma vamos a tejer más rápido un proyecto y vamos a cumplir con el tiempo establecido para este. Y ahora sí, teniendo conocimiento de estos 2 términos tan importantes, que es la eficacia y la eficiencia, te voy a mostrar cómo es que yo calculo el precio de mis tejidos. Y para que esto sea mucho más práctico, vamos a hacerlo en base a un ejemplo. Vamos a calcular el precio de venta de esta conejita que ves aquí. Es una conejita tejida a crochet en la técnica del amigurumi. Lo primero que tenemos que saber es la fórmula del precio de venta. Y es muy fácil. Precio de venta es igual a costo más el margen de utilidad. Como puedes ver, es una fórmula súper fácil. Y ahora vamos a ver lo más importante, que es cómo calcular los costos. Para esto, los costos tienen también una fórmula muy importante y muy fácil. El costo es igual a la suma de la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos. Son 2 fórmulas que son súper fáciles. Aquí te las dejo para que tú las puedas escribir. Y ahora vamos a detallar lo más importante, que es el costo. Y para esto, como te dije, lo vamos a hacer en base a un ejemplo. Vamos a calcular el precio de venta de esta conejita que ves aquí. Vamos a hablar sobre números y es muy importante que prestes mucha atención para que no haya ningún tipo de duda. Entonces vamos a ir lento y pausadamente. Vamos a comenzar detallando los costos de la materia prima. Como te dije, tenemos como ejemplo esta linda conejita que ves aquí. Y lo que vamos a hacer es comenzar a detallar uno por uno de los materiales que incluye tejer esta linda conejita. Regresando al ejemplo, utilicé hilo de color rosado. Este hilo es una mezcla de hilo de algodón e hilo acrílico. Una madeja de 50 gramos de este hilado me cuesta 3.5 euros. Yo utilicé 40 gramos. Por lo tanto, sería 2.8 euros que utilicé para tejer a esta conejita. He utilizado también hilo de color blanco. O bueno, es rosado claro, pero para que sea más fácil le vamos a poner hilo de color blanco. Una madeja de 50 gramos de este hilo de color blanco me cuesta 3.5 euros. En este caso yo utilicé aproximadamente 10 gramos. Por lo tanto, 10 gramos equivale a 70 centavos de euro. He utilizado también hilo de color gris para hacer este detalle. Como puedes ver, es una mínima cantidad. En este caso yo le voy a considerar 5 gramos, solamente para efectos de realizar este ejemplo. En este caso, estos 5 gramos
corresponderían a 35 centavos de euro, porque el precio de la madeja de 50 gramos tiene el mismo valor, 3.5 euros. En este caso tú puedes utilizar un resto de hilo o incluso colocarle una cantidad menor, ya que, como puedes ver, no utilicé mucho. Pero para este ejemplo le estoy considerando esto, que serían 35 centavos de euro. Esta muñequita también incluye algodón sintético, el que lleva dentro. En este caso, una bolsa de 250 gramos de algodón sintético me cuesta 6 euros. La conejita lleva 60 gramos dentro. Por lo tanto, referente al algodón sintético, utilizaría 1.44 euros. Los detalles de la carita de esta conejita los hice con hilo de bordar. Como puedes ver, es una cantidad mínima, por lo tanto yo le voy a colocar 0.05 euros. Y también utilicé, como ves aquí, un botoncito, al cual también le voy a colocar 0.05 euros. Vamos a sumar en total todos estos materiales. Tenemos 40 gramos de hilo de color rosado por 2.8 euros. Tenemos 10 gramos de hilo de color blanco por 70 centavos de euro. Tenemos algodón gris por 0.35 centavos de euro. Algodón sintético por 1.44 euros, que equivale a 60 gramos. 0.05 euros por el hilo de bordar y 0.05 por el botoncito. Sumado todo esto nos da 5.39 euros que utilicé en materiales para tejer esta conejita que ves aquí. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la mano de obra. En este caso yo te hablé anteriormente sobre un término muy importante a tener presente. Te hablé sobre lo que es la eficiencia, que significa utilizar correctamente nuestros recursos. El recurso, te dije, es el tiempo. Significa que tenemos que utilizar este recurso correctamente. Para tejer esta conejita, yo me demoré aproximadamente unas 6 horas. Pero estas 6 horas que me demoré, a la par que tejía, miraba televisión o miraba videos o escuchaba música. Es decir, que no me concentraba al 100% tejiendo esta conejita. Podemos decir que esas 6 horas que yo utilicé no son 6 horas efectivas, porque hacía otra actividad a la par. Entonces, lo que yo he considerado es lo siguiente. La cabeza la voy a tejer en 1 hora. El cuerpo y las orejitas en otra hora. Y las extremidades en otra hora, incluyendo este detalle. En total tenemos 3 horas efectivas que yo debo de utilizar para tejer esta conejita. Ahora vamos a ver el costo de la mano de obra. El costo de la mano de obra aquí donde yo vivo, que es Bélgica, varía. Y yo puse en promedio de 10 euros, ya que en algunas ciudades o en alguna región del país es mucho más y en otras regiones es menos. Yo le voy a considerar un valor por hora de 10 euros. Muy bien, entonces, referente a la mano de obra, tenemos 3 horas por 10 euros, 30 euros. Y ahora vamos a ver lo que son los costos indirectos. Aquí vamos a ver una serie de costos en una mínima cantidad. En primer lugar, vamos a considerar el servicio de luz o electricidad y el servicio de internet. En mi caso, la factura me cuesta 55 euros por mes, pero yo utilizo, digamos, para otras muchas cosas estos servicios y un mínimo para realizar este proyecto. Por lo tanto, yo consideré 20 centavos para tejer esta conejita. Después incluí el servicio de transporte. En este caso sería si tienes que ir a entregar el producto a otro sitio o hacer la compra de algún material. En mi caso yo aprovecho comprar los materiales cuando voy a realizar alguna otra compra. Nunca he ido específicamente a comprar solamente materiales. Siempre lo he incluido con otra actividad. Asimismo, para hacer la entrega, en mi caso, la oficina de correos queda muy cerca a mi casa. Entonces no es necesario tomar algún tipo de movilidad. Pero de todas maneras yo le consideré los 70 centavos de ida y 70 centavos de vuelta. En total sería 1,40 euro. Referente a lo que es el empaque. En este caso, si quieres aumentar el precio de tu tejido, ponle un empaque muy fino, muy costoso. Pero de eso no se trata. En mi caso yo utilizo un sobre. Y este sobre, que este papel, viene por dentro revestido ya con un plástico. Y este sobre me cuesta muy barato.
porque precisamente yo busco un lugar donde sean los precios económicos. Este sobre me cuesta 50 centavos de euro. Y para terminar le vamos a considerar otros que incluye cualquier cosa. Y le estoy considerando 50 centavos. La suma de todo esto daría 2,60 euros, que serían otros costos. Entonces ya tenemos los 3 costos que debemos de involucrar, que sería la materia prima, que son 5,39 euros. En segundo lugar, la mano de obra, que son 30 euros. Y en tercer lugar, tenemos los costos indirectos, que son 2,60 euros. Si sumamos estos 3, nos da el valor de 37,99 euros. Es decir, que 37,99 euros nos cuesta tejer esta conejita. Vamos a redondear este costo. En total serían 38 euros. Y sobre esta base tú ya puedes comenzar a vender este producto. Si tú deseas, puedes vender esta conejita a 38 euros. Porque de esta forma ya estás recuperando todo lo que has invertido en realizarla. Ahora, regresemos a la primera fórmula. La primera fórmula era precio de venta igual a costos, que ya los tenemos, que son 37,99 euros, más el margen de ganancia. Referente al margen de ganancia, esto ya es completamente variable. Tú puedes considerar 5 euros, 10 euros, 20 euros o un porcentaje, 10%, 20% del valor de lo que te ha costado producirla. Ese valor ya es completamente opcional. En mi caso, personalmente, muchas veces yo vendo este producto a 38 euros, a veces lo subo a 40, puede ser a 45. Esto va a depender mucho de los clientes. Por ejemplo, he tenido clientes que me han comprado muchas veces 2, 3, 4 veces, entonces algunos de estos productos yo le puedo dar a un menor costo. O simplemente si es un producto que tiene muchos más detalles, yo invertí más tiempo, el producto sube de precio por el tiempo que he utilizado en tejerlo, entonces también puedo venderlo a este precio. El margen de ganancia, como te digo, es completamente opcional y tú lo puedes poner a tu gusto. Aquí el objetivo es determinar el costo de producir esto. Y si lo vendes a este precio, en este caso a 38 euros, también está bien, porque ya estás ganando. Estás ganando esas horas que has invertido en tejer este muñeco. Y ahora me falta hablar sobre un costo que no lo incluí, que son los impuestos. Referente a los impuestos, esto varía de país en país. Por ejemplo, en Perú existe un régimen único simplificado orientado a los pequeños empresarios que venden menos o compran menos de 5,000 soles al mes. En euros sería aproximadamente ventas o compras menores de 1,500 euros aproximadamente. El pago que se realiza es de 20 soles por mes, que más o menos sería 5 euros por mes. Como puedes ver, es un régimen fácil, económico, por lo tanto, estos 5 euros no sumarían mucho al precio de venta de mis productos. Claro está, sería si yo vivo en Perú. Asimismo, no necesito disponer o contratar un contador profesional para realizar el pago de mis impuestos. Aquí lo que subiría en mi precio de venta sería mínimo, sería 0,10 centavos o 0,20 o 0,30 o 50 centavos, lo que no es mucho, no hace el valor de venta final muy grande. Sin embargo, en Bélgica, en el país donde actualmente yo vivo, los impuestos son exageradamente altos. En primer lugar, tienes que pagar por cada producto vendido el 21% de impuestos. Asimismo, debes contratar un contador profesional, que sus honorarios son también bastante altos. Y también tienes que pagar el seguro social. Entonces, el costo de este producto final subiría realmente bastante. En mi caso, aquí en el país donde actualmente yo vivo, no pago estos impuestos porque mis ventas son mínimas. Tejer amigurumis no es mi actividad principal. Yo trabajo para una empresa donde pago mis impuestos y el ingreso que recibo por la venta de estos amigurumis es menor y también no lo realizo constantemente.
Por eso es que yo lo dejo a decisión libre tuya si vas a incluir esto en el precio de tus amigurumis, ¿no? Y como puedes ver, también el pago de impuestos entre país y país es completamente distinto. Es importante también mencionar que en todo emprendimiento, los primeros o el primer tiempo es un tiempo en el que no hay ganancia, en el que se recupera la inversión, en el que tú aprendes cómo va tu negocio, en el que tú vas a ganar experiencia para dirigir correctamente tu emprendimiento. Inclusive en proyectos más grandes, el primer año, segundo año, no se considera ganancia, solamente es la recuperación de la inversión. Los primeros meses es un tiempo de aprendizaje y después ya van a comenzar a venir las ganancias. Es por ello que te hablé de estos dos términos, que son la eficacia y la eficiencia. La eficacia relacionada con el tejido significa que en base a nuestra experiencia vamos a lograr realizar nuestros proyectos correctamente, vamos a lograr nuestros objetivos, vamos a lograr realizar los proyectos o los tejidos que nos piden los clientes. Y en segundo lugar, la eficiencia es que vamos a utilizar correctamente nuestros recursos, en este caso materiales, tal vez los podemos comenzar a comprar por mayor. También vamos a utilizar correctamente el tiempo que tenemos, dedicarnos exclusivamente un momento a tejer este proyecto, sin distracciones, completamente sin distracciones, porque no sería justo que le cobremos horas de tejido a un cliente cuando estas horas las hemos utilizado a medias, ¿no? Mirando un video, mirando la televisión o haciendo otras cosas. Valora tu trabajo, date el tiempo para encontrar ese precio de venta de tus tejidos. Espero que este video sea de mucha utilidad para ti. He sido completamente transparente al mostrarte cuál es el precio de venta de mis proyectos tejidos. Sobre el margen de utilidad es algo que varía de persona en persona. En mi caso, a veces yo lo he dejado al costo. Otras veces he tenido un margen de utilidad alto, a veces un poco más bajo. Esto va a depender mucho de algunos factores que se te van a ir presentando en el transcurso de cómo vayas desarrollando tu emprendimiento, de la experiencia, de tus clientes, del mercado, de la competencia y demás. Si te gustó este video, no dejes de regalarme un like. Si tienes alguna pregunta, déjala escrita aquí en los comentarios. Y ahora sí, me despido deseándote que tengas un excelente día, una excelente semana y nos vemos en una próxima, en un siguiente video tutorial.